Hasiko gara osoko bilkurarekin. Lehenengoko puntua. Lehenengoko puntua, aurreko aktaren onarpena, 2019ko otsailaren 28koa. Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 28 de febrero de 2019. Norbaitek zeo zer esateko? Vale. Bigarren puntua. Bigarren puntua, lehenagoko bete beharrak aitortzea, 152/2019 expedientea. Punto número 2, reconocimiento de obligaciones de facturas, expediente 152/2019. Emilio. Bueno, es un reconocimiento de obligaciones por 38.413,96 euros de diferentes facturas y proveedores que ya se dio cuenta en la correspondiente comisión. Eskerrik asko, Juantxu, Teresa, Jon, Manuela, Willy. Bueno, ohikoa esatea, ez da, 14 zerbitzu gehiago, baina bai galdetu nahi dugu gutxienez jakiteagaitik, zein da arrazoia ohikotasunez, iaia egunerokotasunez eskaintzen diren hainbat zerbitzu, jubilatuen irapaindegia, podologia eta kontraturik gabe egoteko. Servicios que son normales, ¿por qué están en esta situación? Pues te contesto rápidamente, porque nunca han tenido contrato. Entonces, como ahora estamos en un proceso de precisamente todos los servicios que estamos dando con una habitualidad mayor de un año o que, vamos, básicamente con una habitualidad mayor de un año o que pasen la cifra del contrato menor, lo que estamos haciendo es ir sacando los pliegos para todos, lo que pasa que es obviamente, pues en Sopelana hay bastantes casos de ese tipo y por lo tanto la opción de hacerlo correctamente es traerlo a reconocimiento, porque lo correcto no sería volver a hacer un contrato menor, precisamente porque se lleva dando ese servicio año tras año, ese no, vamos, en general, más de uno y de dos, año tras año, a través de contratos menores. Eso no es correcto y lo correcto es hacerlo así, traerlo a reconocimiento e ir sacándolos todos o casi todos. A ver, vamos a ir analizándolos, lógicamente, caso por caso. Luego puede haber criterios por importancia relativa, etcétera, que quizá alguno no haga falta sacarlo en un pliego, pero la mayoría, a pesar de que en muchos casos los importes son muy pequeños, hay que sacarlo en un pliego porque es una necesidad que no es puntual, sino que es estructural del ayuntamiento. Beraz, bozkatzera pasatzen gara, aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, vale, onartuta gelditzen da. Tenemos dos puntos de modificaciones presupuestarias. Vamos con el tercero. Hirugarren puntua, kreditu gehigarrien bidez, udala aurrekontuak aldatzeko laugarren zenbakia, expedientearen aldaketaren onarpena balegokio 1104/2019 expedientea. Punto número 4, aprobación si procede del expediente número 4 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional, expediente 1104/2019. Emilio. En la correspondiente comisión ya se informó de esta modificación presupuestaria que consta de 260.000 euros, divide en 4 partidas, una de 150.000 para reparación, mantenimiento y conservación de vías públicas, otra de 40.000 euros para terminales de telegestión, renovación del alumbrado público, 30.000 actualización de edificios municipales y 40.000 otra actualización de edificios municipales, en este caso del cementerio. Mila esker, Emilio, Juantxu, Teresa, Jon. Arratsaldeon. Para esta modificación presupuestaria, Denok Batera Sopela considera que habría sido mejor haber separado las votaciones de la partida de reparación y conservación de vías públicas y otras de la partida que se refiere a los terminales de telegestión, por 40.000 euros. En realidad, en todas las partidas nos habría gustado que cuando se dan las explicaciones, que verbalmente alguna especificación se ha dado, pero sobre, por ejemplo, reparación y conservación de vías públicas, identificando algunas de las calles donde se iba a actuar y que si se iba a asfaltar, pero en general
echamos mucho de menos que se concreten y se identifiquen las vías, trabajos, etcétera. Pero en este caso en concreto, lo que realmente nos parece que debería haber estado de otra manera es que los terminales de telegestión no es algo tan sencillo, o entendemos que no es algo tan sencillo como instalar los terminales, sino que luego deberían estar controlados por algún tipo de centralita de control o algún responsable que se encargue de esa verificación de la información que facilitan los terminales. Nos gustaría saber si ese centro de control estaría en el ayuntamiento o necesitará ser gestionado por una empresa externa, etcétera. Entonces, nos parece que ese punto, como no hemos dicho otras veces en otras modificaciones presupuestarias, no está suficientemente explicado y tampoco creemos que en este momento sea de una urgencia como para plantearlo. Quiero decir que nosotros lo que planteamos es que quede encima de la mesa para que se pueda aclarar debidamente estos aspectos y si son aclarados tendrá nuestro voto favorable. Es que ricasco. Bien, no se puede dejar un punto encima de la mesa porque está dentro de otros, por lo tanto seguimos con la votación. Manuela, Willy. Bueno, guk aldeko bozka emango dugu, aldezko bozka emango dugu, aipatzen diren lanak egin behar direlako. Dena dela, hausnarketa edo hausnarketa txiki bat egin dugu, ezta alde batetik udal lokalek aspaldian behar zituzten konponketa horiek ezaguna ziren azken unean egitea, pizkat etxigarria da gauza bera kanposantuarekin. Aspaldian genekien egoera eta azken momentuan egiten da legaldiaren amaieran. Askotan ematen du azken orduan pizka bat pertsaketa korrika egiten direla gauza. Eta gero beste aldetik esatea, guk ez daukagula inolako arazorik herribideetan mantenua eta konponketarako 150.000 euro esateko, baina bai daukagu askotan sensazio bera. Goazela egun batetik bestera, batekotasun batean, jakin gabe oso ondo nora goazen. Ze bazeuden beste 275.000 euro eta 3 hilabetetan itxartuta eta agortuta daude. Beraz, honek esan edo, 3 hilabetetan aurreikusita zegoena 155ean handitu da. Comentaba que vamos a votar que sí, porque no, entendemos que son necesidades y no nos vamos a negar a que estas necesidades se solucionen, pero sí es cierto que vamos a hacer una pequeña reflexión. El arreglo de los locales no es algo nuevo para que salga en el último momento por una modificación presupuestaria, sabíamos que era necesario, también la situación del cementerio y, esta idea un poco de improvisación que sí nos está y de un poco de andar corriendo es que ya había 275.000 euros para el arreglo de calles y demás, que en 3 meses se ha demostrado que no es suficiente, que ya están... que esta modificación está comprometido y agotado y ha tenido un aumento del 55% de una partida de este calado. Entonces, vamos a votar que sí, pero por lo menos estas reflexiones las queríamos transmitir. Vale, es que ricasco, Willy. A lo que alude Jon Gerediaga, en este caso has tenido acceso a la información que existe en los expedientes y la posibilidad de hablar con los técnicos municipales, porque esta información la tenéis no desde el día que es la comisión, sino casi desde una semana antes. Por lo tanto, el acceso a la información sabéis que lo tenéis y algunas veces es tan fácil como solicitarlo en lugar de esperar en muchas ocasiones al día del pleno para preguntar cosas que se pueden preguntar en comisiones informativas y que se puede preguntar a los técnicos. Por otro lado, a mí me parece muy lógico que todas estas modificaciones presupuestarias vayan en un único expediente, porque el criterio no puede ser cada modificación presupuestaria por su lado, porque eso al final genera también un trabajo administrativo importante. Y en este caso, el criterio que es las que sean de la misma materia, que vayan juntas y por importes que me parecen bastante razonables teniendo en cuenta el presupuesto municipal. Aquí el criterio son aspectos que haya que mejorar en cuanto a obras y servicios. Entonces, no me parece que sea ilógico que los terminales de telegestión vayan junto con las otras partidas a las que se aluden. Los terminales de telegestión, por otro lado, no tienen una complicación especial, es decir, no tiene que haber un centro de control específico, como aludes tú, para esto. Los terminales marcados de telegestión se colocan en cada centro de mando, en este caso en prácticamente todos los centros de mando que existen ahora, porque algunos centros de mando
con total seguridad se van a eliminar, algunos porque están muy cerca los unos de los otros, por lo tanto se pueden unificar algunos centros de mando y evitar algunos costes fijos de contadores, etcétera, que se abonan a Iberdrola, por un lado. Entonces, en todos los centros de mando que se van a mantener, se van a instalar los mecanismos de telegestión. Por otro lado, los mecanismos de telegestión sí que existe un programa en el que se integran, que el Ayuntamiento además está utilizando ya, que se llama Eficen, y además lo está utilizando desde hace tiempo. Por lo tanto, cuando se instalan esos terminales, el Ayuntamiento va a tener los datos de lo que se está consumiendo en tiempo real, etcétera, cosa que hasta este momento no tenemos, ¿vale? Entonces, eso nos ayuda, por ejemplo, en el control de consumos. Nosotros ahora nos tenemos que fiar de lo que desde Iberdrola se nos dice que está consumiendo. De esta manera, nosotros en tiempo real estamos viendo nuestros propios consumos y podemos hacer una comparativa entre las facturas que nos están pasando y comprobar que efectivamente los consumos que nos dicen que estamos teniendo que sean los correctos y que no sea menos y por un error de la empresa, por ejemplo, nos estén pasando consumos superiores a los actuales. Por otro lado, también, estos terminales de telegestión, teniendo en cuenta que en el municipio, desde el principio de esta legislatura, se instalaron bastantes metros de cable antirrobo, en el momento que salta alguna alarma, automáticamente el terminal te avisa de que se ha producido un corte en la red eléctrica y, por lo tanto, nos permite, con más celeridad de la que podíamos hacerlo hasta ahora, intentar abortar algún tipo de robos si se intenta dar. Hace tiempo que no hay, pero bueno, eso no quiere decir que no pueda haberlo y esto, pues desde luego, ayuda bastante. Y por otro lado también, como se controlan los consumos en tiempo real, se controlan desde el Ayuntamiento y también lo controla la empresa de mantenimiento, que el mantenimiento, os recuerdo que es 24 horas los 7 días a la semana. En el momento que salta que hay un consumo anormal en un centro de mando, la empresa puede detectar si ese centro de mando ha saltado y, por ejemplo, se ha quedado una zona a oscuras y venir automáticamente, sin que tengan que estar los vecinos o alguien del ayuntamiento llamando a la empresa, avisándole. Entonces, nos ayuda a ser más proactivos y a solucionar problemas más rápidamente que lo que se venía haciendo hasta ahora. Esta información que te estoy dando yo ahora mismo te la podían haber dado los técnicos también en 5 minutos y a mí me parece motivo más que suficiente para no esperar más adelante para poder tomar estas medidas. En cuanto a lo que comentaba Willy sobre posible poca previsión, etcétera, hombre, es que estamos en presupuesto prorrogado, ¿no? El presupuesto de este año es el del año anterior, con los ajustes que marca la ley. Por lo tanto, no ha habido una previsión en ese sentido, sino que tienes que ir ajustando el presupuesto según van surgiendo las necesidades. De hecho, que se haya consumido, creo que son 275.000 euros de esta partida, no es una casualidad. Se venía viendo que existía cierto deterioro en las aceras del municipio y lo que se ha hecho es, en lugar de hacer reparaciones puntuales con lo que eso te supone de pérdida de eficiencia y de pérdida de escala cuando vas a hacerla y, por lo tanto, peores precios, lo que se ha hecho es, se ha sacado una única licitación por esos 275.000 euros para poder reparar una parte muy importante de las aceras del municipio que ahora están en mal estado. De hecho, no sé si se va a hacer mañana la apertura del sobre de la oferta económica o la semana que viene, pero esa licitación se está acabando ya para que se puedan arreglar las aceras. Por lo tanto, como se ha consumido en eso gran parte del presupuesto que existía, pues ha habido que hacer una modificación presupuestaria, lógicamente, para poder seguir haciendo otro tipo de reparaciones más puntuales, pero que también son necesarias. Por lo tanto, no es que sea una falta de previsión. De hecho, que las aceras del municipio en algunos sitios estaban ya viejitas, pues era algo que se estaba viendo desde hace tiempo, pero por un criterio de eficiencia también intentas acumular varias obras a la vez. Y para finalizar, la actuación de edificios municipales, sobre todo la actuación que hay que hacer en el cementerio, es que yo no sé si os habéis pasado, pero es que hay algunas zonas que están muy mal y, por otro lado, también, pues oye, los nichos se van acabando, hay que comprar nichos nuevos, hay que dotar el cementerio al final de los servicios que son necesarios para la gente, de la misma manera que se compraron 2 cámaras frigoríficas, que se han ido haciendo obras, etcétera, y esta es una obra más dentro de una serie de obras que se han ido haciendo en el cementerio. No se trata de que sea el principio o el final de la legislatura, es decir, los que somos concejales aquí lo somos hasta el día 15 de junio y tendremos que ir actuando hasta el día 15 de junio. Entonces, que queden 2 meses o que queden 4 o un año no creo que sea algo determinante. Es decir, hasta el último mes entiendo que iremos haciendo actuaciones porque además tenemos la legitimidad para ello. Entonces, no es una falta
de previsión, sino que es simplemente una cadencia de actuaciones que además son concatenadas en el tiempo. ¿Vale? Norbaitek, espera. Juanchu, algo, Teresa, Jon. Contestando lo que ha mencionado el señor alcalde respecto al fácil acceso a la información a través de los técnicos municipales, quería apuntar, que constara, que hoy mismo he recibido contestación por escrito de 2 técnicos de este ayuntamiento indicándome que no pueden responder a una consulta que les he formulado porque tienen instrucción expresa del señor alcalde de que todas las consultas se deben hacer vía registro, lo cual pues ralentiza mucho tanto la formulación de la pregunta como el recibir la respuesta, cuando muchas veces efectivamente son preguntas que se pueden resolver y contestar en 5 minutos. Efectivamente, los técnicos no tienen una instrucción expresa de alcaldía, simplemente es la forma en la que funciona un ayuntamiento. Y, por supuesto, tienes acceso a los técnicos porque, de hecho, vienes más de una vez y hablas con ellos. Por otro lado, el método para que te respondan una pregunta por escrito no es que mandes un email. La pregunta tiene que constar que la has hecho y tiene que constar con un registro de salida también cuál es la respuesta que han dado los técnicos, porque eso es así. Es decir, además es por un criterio de transparencia, cosa que me parece debería de enarbolar como bandera. Entonces, un email particular a unos técnicos no es la forma correcta de hacer cuestiones en un ayuntamiento. Tú lo tienes que meter vía registro de entrada para que sea algo oficial y sea transparente, y el ayuntamiento responde a través de un registro de salida para que sea oficial y sea transparente. Es así de fácil. Y se tarda más o menos lo mismo que si envías un email. Más o menos lo mismo. La única diferencia es imprimir el documento, traerlo y meterlo por registro o darle a una tecla y que el email vuele. O sea, que no creo que sea un problema precisamente de tiempos. La respuesta ya con la misma rapidez porque los técnicos que responden son los mismos. Es decir, el que responde el email y el que te hace una respuesta que la manda por registro de salida es el mismo. Pero, oye, si lo que quieres defender es que haya menos transparencia, oye, en acta consta. Es que ricasco. Willy, ¿sos eres esateko zuk? Bai, bueno, eskertzea erantzuna, baina bakarrik prezisatzeko pizka bat edo zehazteko egia da, ez dago aurrekonturik, baina ez da oposizioak kontra egin duelako, baizik eta gobernu taldeak ez duelako aurkeztu. Comentaba que es cierto, no hay presupuesto, pero simplemente para que seamos todos, recordemos el dato de que si no hay presupuesto no es porque la oposición se haya negado a llegar a acuerdos o lo hayamos bloqueado, sino porque el equipo de gobierno no lo presentó, pero aceptamos la respuesta dada. Es que ricasco, buen apunte. Bai. Por lo tanto, bozkatzera pasatzen gara, puntu honen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, beraz puntu hau ere onartuta gelditzen da. Honen bestez, laugarren puntura pasatzen gara. Laugarren puntoa, kreditu gehigarrien bidez udal aurrekontuak aldatzeko 6. zenbakia espedientearen aldaketaren onarpena balegokio. 1143/2019 expedientea. Punto número 4. Aprobación si procede el expediente número 6 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional. Expediente 1143/2019. Eskerrik asko, Emilio. Modificación presupuestaria presentada en la correspondiente comisión y se trata de 75.000 euros para la red de agua bajada del depósito. Esto es debido a las numerosas roturas de la actual red de abastecimiento de aguas de fibrocemento desde el depósito. Es necesario cambiar la tubería por unas de PVC. Juanchu, Teresa, Jon. Respecto, bueno, esta modificación presupuestaria para que se nos ha explicado en comisión que en realidad no es para sustituir una tubería por otra, sino para instalar una tubería adicional. Por lo tanto, la tubería antigua, al parecer, va a permanecer en su ubicación, una tubería de fibrocemento que, digamos, contiene amianto y, de momento, por lo que se nos ha transmitido, va a quedar en su situación. Algún día habrá que pensar en cómo se gestiona eso, ¿no? De todas maneras, en relación, ya lo hemos mencionado en anteriores plenos, nos parece, hemos preguntado que
todas las tareas o reparaciones de ese convenio que hay con URA o con el consorcio que están aún sin realizar, deberíamos tener una explicación exhaustiva de cuáles no se hicieron y por qué no se hicieron. Y también nos gustaría una explicación sobre por qué, si se aceptó que a pesar de que en la anterior legislatura del PNV se dijo que prácticamente estaba ya todo terminado y que se entregaba a URA y que no iba a haber costes para este ayuntamiento, si resulta que aún quedaban por realizar tareas o reparaciones, ¿por qué fue desmantelada parte de la Brigada de Obras Municipal que se encargaba de dichas reparaciones y mantenimientos? Entonces, realmente, en el poco tiempo que ha pasado, no hemos tenido tiempo, eso lo reconocemos, para solicitar, recibir, examinar y contrastar ese convenio con URA para poder ver si efectivamente se han cumplido el compromiso que el ayuntamiento tenía para entregar la red y que a partir de ese momento ya no tuviéramos costes de mantenimiento, sino que los asumiera URA. Nos parece que este asunto también debería haber habido un esfuerzo por parte del equipo de Gobierno, que es quien le interesa aprobar estas modificaciones presupuestarias, ya que se ha hablado de ello en varias ocasiones, para habernoslo explicado. Eso es todo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Manuela. Sí, Arratsaldeon. Bueno, pues hay elementos que ya están en un mal estado y los tenemos que arreglar, o sea, sí o sí. No podemos tener tuberías rotas, que no llega el agua a la gente. Por lo tanto, hay que arreglar las tuberías y todo lo que se estropea. O sea, que estamos a favor. Eskerrik asko, Manuela. Willy. Guk ere, baietz esango dugu, baina jakin badakigu beti errua, abro comillas irónicas, beti direla kasetarienak, eta inoiz ez direla politikoena. Pero, hombre, imaginatu bozkatzen dugula, ez? Zelako faena egiten diogu el correoko titularrari. El pleno de mañana aprobará. Joder, y si votamos que no, ya sé que siempre culpa del periodista, entiéndase la ironía y esto, pero claro, si llegamos a votar que no, le hemos fastidiado el titular al correo, porque ya pone que lo vamos a aprobar, pero sí, lo vamos a aprobar. La verdad, a mí también me ha sorprendido porque yo, coño, ya sabe más que yo. O sea que... Pero bueno, a ver, a lo que decía Jon Gerediaga, no es URA, es Udalsareac, con quien es Udalsarea, la empresa encargada de hacer estos mantenimientos. Esto se debatió en un pleno de 29 de octubre de 2009, al que, por cierto, has hecho alusión en alguna ocasión, o sea que supongo que lo conocías. Además, dices que el PNV comentaba que iba a salir gratis. Yo me he leído las intervenciones muy por encima, rápidamente, de todos mis compañeros de partido. No veo que digan que vaya a salir gratis, veo motivos a los que aluden para integrarnos en este convenio, pero se me puede haber pasado, porque yo que me lo he leído bastante rápido. Aquí básicamente veo que, pues, lo que decía Willy y tal, no veo que en ningún lado saluda que vaya a salir gratis. Ya te digo que me puedo estar equivocando, pero aquí está. Es decir, se aprobó en un pleno municipal y, por lo tanto, hay que cumplirlo. La cuantificación de las obras, pues, desde ahí no creo que lo veas, pero es esto, es decir, casi todo sopelana. Una parte importantísima del municipio, y lo que decían aquí era que esas obras se determinarían después. El coste aproximado de las obras en el 2011, creo que era de aproximadamente 1,5 millones de euros. Ya, pero yo creo que ahora mismo iremos sobre el 40%, 50% de obras realizadas que se han hecho única y exclusivamente en esta legislatura. ¿Vale? Hasta esta legislatura la inversión había sido de 0. Por lo tanto, yo creo que, uno, porque el convenio está en vigor, porque se firmó para 10 años, por responsabilidad, lógicamente, lo tendríamos que cumplir, y creo que cualquier partido político que aspire a poder decidir cosas para sus vecinos, creo que tiene que ser responsable. Creo que criticar que se arreglen tuberías no es especialmente edificante ni bueno para los vecinos. Por otro lado, que hagas una afirmación como que el interesado en que esto se apruebe es el equipo de gobierno, no. Los interesados son los opelostarras, que quieren tener agua. Y entiendo que los
concejales que vivimos en Sopelana, que también nos gusta ducharnos, nos gusta tener agua todos los días, etcétera. Este tramo que se pretende arreglar es el tramo más delicado porque es el que baja de los depósitos de agua y que cuando se rompe, al final suele dejar al municipio entero sin agua, no una zonita pequeña, al municipio entero sin agua durante normalmente muchas horas, una mañana entera, etcétera. Entonces, creo que más allá de demagogias políticas, porque me parece demagogia política pura y dura, esto es un tema de interés de todos los sopelostarras, de interés municipal. ¿Que decides votar en contra y que esto no se apruebe? Bueno, ya sabes que queda para la galería, porque al final tu voto en esto no va a ser especialmente significativo. Y, pues, oye, a lo mejor no sé pues si para tus votantes esto puede ser positivo o no. Yo creo que para cualquier persona que viva aquí, desde luego que se vote en contra de que se arreglen unas tuberías, no sé dónde puede tener el contenido político o los problemas a los que tú aludes, sobre todo teniendo en cuenta que supongo que a ti te gustará que las siguientes corporaciones respeten las decisiones que se han tomado en estos 4 años y que ha tomado el Pleno. Esta decisión la tomó un Pleno que era soberano, que podía decidir y que decidió que esto era positivo para el municipio y para el ayuntamiento. Y nuestra responsabilidad es cumplir con los convenios que este ayuntamiento ha adoptado, estuviese quien estuviese gobernando. Por lo tanto, ni comparto, ni entiendo ni las reservas, ni la parte negativa que puede ver un partido político a que intentemos que en el pueblo haya menos cortes de agua. Es que ricasco. ¿Zeo zer gehiago esateko? Por supuesto que Denok Batera Sopela está a favor de que la red de agua de Sopela esté en debidas condiciones, de que todos los vecinos y vecinas tengan agua, de que tengan los servicios que necesitan y que se les debe. Eso, por supuesto. Pero Denok Batera Sopela, una de las funciones que intentamos hacer es precisamente controlar que el gasto se haga debidamente, que no se engañe a los vecinos y vecinas diciendo determinadas cosas, que además me permito recordar lo que dije en el Pleno de noviembre de 2018, que consta en acta, que señalé que fue el Ayuntamiento de Sopela el que en noviembre de 2009 comunicó que había aprobado el acuerdo de adhesión al Consorcio de Aguas de Vizcaya y que el estado de la red de abastecimiento era bueno. Por lo tanto, su puesta a punto no va a requerir de grandes desembolsos. Eso, un tiempo después, resulta que la reparación de la red de agua de Sopela se presupuesta a 1.500.000 euros. Eso es lo que consta en el Pleno de noviembre de 2018. Entonces, decir que porque nosotros estamos preocupados porque se concrete, porque se sepa realmente al final lo que nos va a costar tener la red de Sopela en condiciones y porque en ese momento se hablaba de que ya se iba a ceder la red y que no nos iba a costar el mantenimiento, y eso se hablaba además de un horizonte para que la red estuviera en condiciones, que también consta en ese pleno de noviembre de 2018, de un horizonte de 5 años. Por lo tanto, en 2015 tendría que estar toda la red en condiciones para cederla y que a los sopelostarras ese derecho al uso del agua no les costara dinero. Y, sin embargo, pues vamos a seguir pagando y pagando. Ese es el único control que Denok Batera Sopela quiere ejercer. Y decir que eso es demagogia, decir que el que nos preocupe que los vecinos no paguen más de lo que deben pagar, lo que se les ha dicho desde el Gobierno municipal que les correspondería pagar, desde luego no nos parece que se pueda llamar demagogia. Bien, a mí me parece que se puede, se debe, y le voy a llamar demagogia por varios motivos. En tu primera intervención has comentado que por motivos de acumulación de trabajo municipal, que todavía no habéis podido pedir acceso ni al convenio, ni a lo que cuando se firmó había que reparar. Te lo he enseñado, aquí está, cada tramo con su coste. Cada tramo con su coste. ¿Vale? Por lo tanto, no veo ahí dónde puede estar el ocultismo ni de aquella corporación, ni de la siguiente, ni de esta. No lo veo. Es decir, lo que veo es que desde DBTU posiblemente haya alguna persona que este convenio quizá no le gustó en su día. Bueno, tenía que haber sido concejal para poder haberlo votado, pero bueno, todos conocemos aquí más o menos algunas cosas. Y por lo tanto, para mí eso es demagogia pura y dura. Tenéis
los tramos que había que reparar, tenéis el coste individualizado de cada tramo, el coste no lo establece el ayuntamiento, lo establece Udalsareak, el proyecto de reparación no lo hace el ayuntamiento, lo hace Udalsareak y el ayuntamiento lo que hace es licita y hace la obra. Por lo tanto, difícilmente la corporación municipal va ni a engañar ni a mentir cuando ni decide cuáles son los tramos que se reparan. Mira, es que yo tengo aquí delante, o sea, tú dices lo que tú dijiste, pero yo tengo aquí el acta del pleno en el que eso se aprobó y no lo encuentro. Entonces, si no te importa decirme cuál es el párrafo y la línea en la que alguien dice eso, pues oye, y en cualquier caso, si lo dijo, pues quien lo dijo tendrá que justificarse, pero resulta que ahora los que estamos somos nosotros. Resulta que normalmente las cosas, si no se mantienen, se rompen. La red de aguas, en aquel momento que podría estar bien, digo yo, si así se dijo, estaría bien, durante 10 años se ha ido deteriorando, como es normal, ¿vale? Por otro lado, que se dijo que el coste era poco, también creo que deberías de hacer un ejercicio para ver cuál era la situación municipal en el 2009, ¿vale? Porque quizá estás haciendo un ejercicio de analizar una inversión, una problemática, desde la óptica del 2018 o 2019, en el que el presupuesto municipal son 14,5 millones aproximadamente, y por lo tanto esta inversión supone un 10% del presupuesto municipal. Pero cuando esto se aprobó, que era 2008-2009, en aquellos momentos los presupuestos municipales, al menos los presupuestos definitivos, rondaban los 21 millones de euros. Por lo tanto, la inversión de 1,5 millones de euros sobre 21 millones de presupuesto posiblemente no fuese tan potente como ahora nos supone. Y por otro lado, se establecía un convenio para 10 años. Y en el año 10º, pues Udalsareak y el ayuntamiento tendrán que contemplar si ese acuerdo se sigue manteniendo o no se sigue manteniendo. Y había otros problemas en aquel momento, que no sé si tú los conocías o no los conocías, pero había problemas, por ejemplo, en que la gente, algunas personas, se enganchaban de manera ilegal a la red secundaria de aguas del municipio, por ejemplo. Entonces, a través de este convenio, lo que se intentaba era solucionar algunos problemas que en aquel momento existían en cuanto a la gestión de la red secundaria de aguas. Sobre lo que cada persona dijo, yo no voy a poner en duda lo que tú comentas. Como te he dicho, me lo he leído bastante rápido y no veo que nadie del PNV dijese nada similar a lo que tú has dicho. Pero bueno, puede ser. En cualquier caso, a quien habrá que preguntárselo será a la corporación de aquel momento qué y por qué dijo. La corporación actual, bueno, y además aquí hay algunas personas que estaban en aquel momento, que supongo que algo recordarán. La corporación actual tiene unas obligaciones contraídas con otra administración y cualquier administración que actúe de manera legal y que además actúe de manera leal tiene que cumplir con sus obligaciones. E intentar torpedear eso a mí me parece demagogia política, sobre todo cuando se está admitiendo que ni tan siquiera se ha pedido acceso a qué es lo que hay que arreglar ni cuánto cuesta. Por lo tanto, hablar con esa alegría a mí me parece demagogia. Es que ricasco. Beste norbaitek zehose esateko, bozkatzera pasatzen gara. No vamos a discutir mucho. No, simplemente a mí tampoco me gusta mucho mirar atrás y hacer memoria, pero claro, ahí tenemos el periodo, a veces se nos olvida, el periodo 2011-2015, que si en el 2000, yo no creo que en el 2009, que ya empezaban a verse los miedos, igual fuese tan alto, pero yo creo recordar que los presupuestos del 2011 eran de 12 milloncitos escasos, con todo el recorte que hizo Udalkutxa, con todos los recortes que hizo Udalkutxa, con todos los recortes que hubo en los sueldos de los trabajadores. El 2011-2015, hombre, pues igual el agua sí que reconozco que puede ser una prioridad, pero no sé si era una prioridad mientras que se bebía, Y me entiendo, o sea, en aquel momento hubo temas bastante serios y unos recortes muy fuertes. Pues en esto, y solo para que Bildu vote a favor, no le voy a llevar la contraria. De hecho, es verdad. A ver, de hecho, es cierto. Es decir, los presupuestos en el periodo 2011-2015, alguno creo que fue de 11 millones y pico. O sea que, y por eso no he hecho alusión tampoco yo a otros gestores, porque entiendo que había dificultades. Ahora que se puede, creo que hay que acometerlo. Pues katzera pasatzen gara. Venga, aldeko bozkak. Kontrakoak. Bueno, ez dauz. O sea que aho batez onartuta.
Bosgarren puntura pasatzen gara. Bosgarren puntua, 2018 abenduaren 31 ondasun eta eskubideen inventarioaren zuzenketa onartzea alaba legokio. Punto número 5, aprobación de la rectificación del inventario de bienes y derechos de la corporación referido a 31 de diciembre de 2018. Eskerrik asko. Yo creo que se comentó en comisión. No sé si alguien tiene dudas sobre este aspecto. Simplemente actualizar el inventario de bienes con las entradas y salidas que ha habido durante el año. Todos tenéis conocimiento de ello. ¿Alguien quiere añadir algo? Galdera, Bai. baina ez da maltsurra. Aurtengo inventarioak dira iazkoa, baino ia 1.150.000 gitxiago. Iazkoa izan zen 40.000 piku, eta aurtengo da 48 milioi. Bat dago zergaitirik edo, printzipioz uler dezakegu, baina, bueno, ha disminuido en 1,5 millones, no, 1.150.000, hay alguna razón. No, esto es simplemente, estaba comentando con intervención, por las ventas, sobre todo de proindivisos que se han producido, que eso disminuye el inventario municipal e incrementa la liquidez del ayuntamiento. O sea, pasa de ser terrenos a ser dinero en el banco. Nos lo imaginábamos, pero queremos saberlo. Mi esker, vale. Bozkatzera pasatzen gara. Bosgarren puntuaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Eta abstentzioak. Vale. Bosgarren puntua ere onartuta gelditzen da. Argibide sustapen eta kontrolatelera pasatzen gara, 6. puntua. 6. puntua, presazko mozioak halakorik bada. Punto número 6, mociones de urgencia si las hubiera. Norbaitek urgentziazko mozioren bat aldauka. Hurrengo puntura pasatzen gara, 7. 7. puntua, berri ematea. Gaia, deialdi honetako eranskinan agertzen diren alkatetza dekretuak. Punto número 7, daciones de cuenta de los decretos de alcaldía relacionados en el anexo de esta convocatoria. Norbaitek galderaren bat dekretuan inguruan. Willy? Jon? Jon. En la modificación presupuestaria mediante crédito adicional número 3, se nos explicó que 18.000 euros de material de transporte son para un coche sin distintivos para la Policía Municipal. En nuestro debate, como observación, nos estábamos planteando porque se nos explicó que ese coche era para desplazamientos a Arcaute, para formación. Nos planteábamos si realmente es necesario para eso alquilar un vehículo, si se podía plantear una alternativa de dietas para que se fuera en el vehículo de cada uno, si ese vehículo es necesario para algún otro uso a lo largo del año. Bueno, se nos hacía la observación de si existía alguna alternativa a la de adquirir un vehículo que luego va a tener un mantenimiento, una necesidad de sustitución, una vejez, etcétera. Eso respecto al número 3. Y respecto al número 5, en el número 5 hicimos una consulta en 2 comisiones diferentes, en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Informática. Y lo que se nos vino a decir es que lo consultáramos, que es lo que hemos intentado hoy, que lo consultáramos con Secretaría, que es una minoración de 15.000 euros en administración electrónica. No sé, nos llamaba la atención porque pues, algo de un gasto previsto en administración electrónica parece ser que ya no es necesario y por eso se produce esa minoración para mayorar otras partidas. Esa es la consulta, la duda que tenemos. Barkatu. Además de Arcaute, también lógicamente se utilizará para otras cosas. Los agentes más de una vez también hacen vigilancias, no precisamente con el coche logotipado. Entonces, se entiende que es oportuno y que es una petición técnica por parte del departamento. Nos parece una inversión razonable y por eso se ha dado el ok. En cuanto a la parte de administración electrónica, es normal que en esto el Departamento de Informática no tenga mucho conocimiento porque la administración electrónica, básicamente los criterios técnicos vienen marcados en la propia ley. Por lo tanto, el Departamento de Informática, en este caso municipal,
puede intervenir poco porque ya te marcan cuáles son las características que tienen que tener las aplicaciones, etcétera, que utilices, y tiene bastante más relación con el ámbito jurídico que con otra cosa. Por otro lado, en realidad lo que tenéis que mirar no es si una partida concreta es aminora o no, porque está dentro de una bolsa de vinculación. Lo que se hace simplemente, como estamos en presupuesto prorrogado, no existía la partida para soportar los gastos electorales y había que crear esa partida. Los gastos electorales, teniendo en cuenta que hay 2 elecciones, no son pocos y son más o menos del entorno de 18.000 euros. Por lo tanto, se crea una partida con 18.000 euros. Se podría haber creado seguramente con 0, pero bueno, se crea con 18.000 euros y todo eso está dentro de una bolsa de vinculación cuyos créditos definitivos son 370.000 euros. ¿Vale? Por lo tanto, no hay que fijarse si se incrementa, disminuye o se mantiene una partida, porque el efecto sobre el gasto es de la bolsa de vinculación y no de la partida concreta. Entonces, en administración electrónica se acabarán gastando 1.000, 5.000, 10.000 o 100.000, porque al final contra lo que va el gasto es contra la bolsa de vinculación. La partida incluso se puede quedar en negativo, lo que no puede agotarse es la bolsa. Willy. Bi dekretu ez galdetu nahi genuen C eta E. C, bueno, besterik ez, azalpena eskaltzen dugu, orain arte alkatearen eskumenak izan diren bi, legealdiaren amaieran badakizin egotzea garela, baina legealdiaren amaieran beste gauza bat egin zen. Legealdiaren amaieran, gobernu batzordean utzi dira eskumen bi hauek, bueno, pizkat zergatik utzi den orain, eta gero zehazmeat zertan datzate eskumen bi hauek. Comentaba que, bueno, saber un poco por qué 2 competencias del alcalde al final de la legislatura, ya sé que somos concejales hasta el 26 de abril, de mayo, pero bueno, es curioso que al principio de la legislatura no se hizo así, se han dejado en manos de la Junta de Gobierno local 2 capacidades que tenía el alcalde hasta ahora, y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se han hecho? ¿En qué consisten exactamente? Y bueno, eso sería la primera. Eta bestea da, bueno, guk ulertzen ditugu gastuak, zentzu horretan ez gara sartuko, baina, karo, diru hori lortzeko, aldago, txikitu murriztu eginda 5.500 euro de la aplicación presupuestaria a actividades socioculturales. Dirua pasatzeko honetara murriztu den, arropegarra hori pinu duzu, baina, bueno, en decreto de alcaldía número 581 del 14 de marzo, es el que hace los gastos de hauteskunden gastuak eta Summercamp. Esa es la E. Baina, la modificación presupuestaria engloba varias cosas. De cultura no se quita dinero para llevarlo. Es decir, creo que se traspasa de una partida a la otra dentro de cultura, si no me equivoco. Es 5.500 euros. O sea, bueno, igual lo hemos visto así, no creo que nos hayamos... Y si nos hemos equivocado, y ya está, se rectifica. Pero queremos que 5.500 euros se han minorizado de actividades socioculturales y 2.800 de Gasteuda, que justo forman 8.100, que son los 8.100 del Summercamp. Sin más saberlo, no es... A ver, el año 2018, en las partidas Gasteuda y actividades socioculturales, sobraron esas cantidades. Perdón, en la partida de Summercamp sobraron 8.100 euros. La licitación salió por 8.100 euros menos de lo que estaba previsto en la partida. Entonces, ese sobrante se transfirió a las partidas Gasteuda para equinchas de gasteria y actividades socioculturales varios para otro tipo de actividades. Entonces, como el presupuesto está prorrogado, digamos que las partidas se han prorrogado como terminaron al final del año. Y ahora, para poder sacar la licitación del Summercamp, necesitamos, para tener la garantía de que las empresas se presenten y poder ofertar el número de plazas que veníamos ofertando, porque hay que sacar nueva licitación para el Summercamp, recuperamos aquello que nos sobró el año pasado para lanzar la nueva licitación. ¿Me explico? No sé si me he explicado bien. Tú sí, pues no entiendes muy bien, soy yo, pero bueno, vale, eso que no... Pero bueno, vale. Recuperamos lo que nos sobró del Summercamp, lo recuperamos para licitar este año el Summercamp, ¿vale? En su momento se transfirieron a esas otras partidas y con la prórroga del presupuesto hemos
recibido en el 2019 las partidas como se liquidaron al final de año, ¿vale? Con ese incremento en Gasteuda y en actividades socioculturales varias. Vale. La de las competencias. La primera es porque se trata de dos temas sobre los cuales yo tengo alguna duda, más allá de la función de asesoramiento que ejerce, en este caso, el Ayuntamiento, tanto la Junta de Portavoces como la Junta de Gobierno. O sea, su calidad es de asesorar a la alcaldía, salvo las competencias que se deleguen. Como en este caso, sobre esas competencias, yo tengo más dudas sobre la oportunidad de ejercitar o de hacer algunas cosas ahora, creo que, o sea, más que un asesoramiento solo, creo que esa decisión es oportuno que la tomemos entre más de una persona. Galdera gehiago? Venga, honen bestez, osoko bilkura bukatutzat ematen da. Ostras. Ya me he ido ya. Como ya me estáis preguntando. Venga, es que me confundo. 8. puntua, erregu galderak eta mozioez erabakigarriak. Punto número 8, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Esto solo demuestra que menos mal que ya me voy. Porque no. Juan, ¿alguien tiene preguntas? ¿Que es también por orden? Sí, Juanchu. Bueno, si bien ya se ha hablado sobre el convenio con las áreas, sí nos gustaría, lo haremos por escrito, pero también lo vamos a decir por aquí, solicitamos copia del convenio y, si es posible, acta del pleno donde se aprobó ese convenio. Pues, no obstante, lo pediré por sí, escrito, sí. que es lo que es el protocolo. Sí, sí, claro, a ver, igual que le digo a él, es decir, hay que solicitarlo por registro. Te adelanto que efectivamente, o sea, hay documentación que podemos facilitar porque la tenemos, como puede ser las obras que se van a realizar y el pleno en el que se aprobó, sabemos cuál es y se puede solicitar. El convenio estamos buscándolo porque es de época pregestiona y es más complicado buscar dentro del archivo, pero sí, solicítalo y lo que tenemos te lo facilitamos y lo que no, pues lo intentaremos. Perfecto. Esta es la petición, ya tengo una pregunta. Nos ha llegado una información inquietante y vamos a hacer una pregunta clara y directa. La pregunta es si el alcalde tiene alguna empresa o una sociedad que esté facturando con el ayuntamiento. Bueno, el alcalde a día de hoy y desde que lleva en este ayuntamiento no tiene ninguna sociedad. Yo tuve 3 sociedades en mi época profesional, ninguna de ellas además que tuviese nada que ver con nada municipal. Te puedo decir las actividades, una era, aquí igual sorprende, pero una era venta al por menor de perfumería, otra era venta, soy un experto, venta al por menor de alimentación, y otra era una empresa de representaciones comerciales. O sea que ni facturan actualmente porque están todas inactivas y no han facturado nunca con el Ayuntamiento de Sopela. ¿Y el resto de miembros del equipo de gobierno? Entiendo que eso es información personal, que si tiene alguna sociedad, imagino que en su declaración de bienes lo habrán declarado, si las tienen ahora mismo activas o si las han tenido. Yo no te puedo dar información sobre el resto, la desconozco. Yo de los que trabajan conmigo me fío, pero vamos. De todas formas, apuntaré que nos ha llegado una información inquietante y vamos a tirar de ese hilo. Bien, vale. Es que ricasco, Juancho. Beste rebuedo galderaren bat. Yo, como miembro del equipo de gobierno que soy, digo que no tengo ninguna sociedad ni facturo nada a este ayuntamiento. ¿Estás segura? Vale. Beste rebuedo galderaren bat. Jon? Vale, tengo unos ruegos y solicitudes y algunas preguntas. Las solicitudes van en relación a solicitar que se conteste. Se han puesto en contacto con nosotros, como en algunas otras ocasiones, varios vecinos, concretamente Marta Otero, en la zona de Rotabarri, que ha hecho varios escritos, 3 escritos al ayuntamiento, concretamente
en diciembre de 2017, en enero de 2018 y en mayo de 2018, y pues que le gustaría que ser contestada a lo que plantea el Ayuntamiento, por lo menos recibir algún tipo de respuesta. Por otra parte, también tenemos un escrito dirigido en febrero de 2019 por parte de 25 personas en relación con la actividad de yoga que se lleva a cabo en el frontón municipal, que pues también solicitan respuesta. Y nos queríamos hacer voz de esas solicitudes de respuesta que también hemos mencionado en las comisiones municipales. Por otra parte, en cuanto a las preguntas, y ya que se ha hablado antes de la transmisión de información y de la facilidad de acceso a la información, queremos recordar que, por ejemplo, estamos todavía esperando que se nos entregue los resultados del presupuesto participativo que se entregaron por parte de la empresa encargada pues, en el otoño del año pasado, y que además pues tenemos que, vamos a ver, en el pleno de... Nosotros lo hemos solicitado. Me queda claro el ruego, simplemente te voy a recordar Sí. que el órgano donde se solicitan cosas no es el pleno, es decir, en el pleno puedes solicitar 1 y 150 veces. Solicitamos al alcalde. Sí, pero 1 y 150 veces. Y yo atenderé tu consulta o tu ruego cuando lo metas por registro. No, es que, a ver, está metido por registro. Por ejemplo, Está metido por registro. el 2 de está octubre y metido el por 13 de registro, noviembre... Ahora, permíteme, está metido por registro y contestado en este pleno, no sé ya ni cuantísimas veces, y se te contestó las veces que lo habías metido, no existía ni el expediente, ni la empresa había entregado nada, ni existían conclusiones. Por lo tanto, difícilmente se te podía entregar algo antes de que existiese. Perdón, en noviembre de 2018 el señor alcalde dijo, y consta en acta, el tema del proceso participativo estará hecho para esta semana o principios de la que viene y podrá estar a disposición de los partidos y de quien lo estime oportuno. Esto fue en noviembre de 2018 y consta en acta. Entonces, lo único que pedimos nosotros, por coherencia, es que las cosas que se dicen que se van a hacer se cumplan. Que pueda estar a disposición no quiere decir que yo vaya a ir donde ti a entregártelo. Si tú me lo requieres, tú tienes acceso a los expedientes y se te dará. Pero que lo hemos requerido 2 veces, que hay que requerirlo 3, 4, 5... Si lo has requerido antes de que lo tuviésemos, sí. Si tú requieres algo antes de que exista el expediente, pues sí, porque tú has ido requiriendo eso antes de que el expediente existiese y antes de que hubiese una respuesta. Y aquí se te ha respondido verbalmente y efectivamente consta en acta, como muchas otras cosas, aunque algunas que dices que constan... Pues es curioso como el año anterior que se hizo también un proceso participativo, sin tanto requerimiento por escrito ni tanto problema, por parte de este equipo de gobierno se nos entregó copia del proceso participativo. Ya nos empezamos a plantear que hay un interés especial en opacidad de este proceso participativo, del cual, como dijimos ya en varios plenos, al día siguiente de terminar el proceso, todo el listado de propuestas estaba publicado en las webs municipales de otros municipios en los que yo creo que deberíamos vernos reflejados en cuanto a transparencia y transmisión de información. Parece mentira que se nos diga que después de haberlo pedido por registro... Voy a rogar que no me levantes la voz porque yo a ti no te la levanto. Después de entonces, haberlo si me pedido... puedes hablar bien, te lo agradecería y entonces te responderé. Después de haberlo pedido por registro en 2 ocasiones, en varios plenos municipales, que se nos ha dicho en esos plenos, además que consta por escrito, que concretamente fue en noviembre de 2018... ¿Hacer alguna pregunta? Sí. ¿Cuándo se nos va a entregar esa copia del pues presupuesto? Pues te lo estoy respondiendo. Porque en enero también se nos dijo. Cuando lo pidas por registro y el expediente está, pues entonces se entrega, como hemos dicho, en muchas ocasiones. Pero sobre curiosidades, a mí también me resulta curioso la actitud, creo que razonablemente constructiva, con la que entró DBTU en este ayuntamiento y la actitud absolutamente destructiva con la que lo está dejando. Destructiva nada. Nosotros lo que pasa es que cuando la otra parte, incumple todos sus compromisos, todas sus palabras... Dame por escrito qué compromisos, porque a lo mejor el problema está en cómo plasmas tú lo que a ti te pasa por la cabeza, que quieres plasmar, pero que luego, por escrito, figura de otra Pues manera. afortunadamente lo tenemos todo registrado con sellos y en cuando quiera el alcalde públicamente podemos presentar todas las cosas que se han propuesto y todos los incumplimientos por otra parte. Sin ningún problema. Creo que públicamente convocáis bastantes reuniones, lo que pasa que tenéis poca asistencia.
pues no sé, parece que el alcalde asiste a esas reuniones, pero que además no es para nada el tema que está planteado. Continúo con las preguntas, si se me permite. Por otra parte, volvemos a lo mismo. A lo mejor tenemos que volverlo a presentar por escrito. El informe sobre la propuesta de Novatera Sopela de reagrupar el suelo dotacional educativo de Sopela para posibilitar la ampliación de los centros escolares como una alternativa más, se nos dijo también por parte de este señor alcalde, en marzo de 2018 y en enero de 2019 se os enviará el informe firmado. Se nos ha dicho en 2 ocasiones. El pues ya nos informe planteamos... el informe está... Oye, mira, No, ya nos estamos planteando que ese no te informe- atrevas a insinuar cuando tú has estado. Tú has estado Yo con es- el informe y con el redactor del informe. Perfecto. Esa empresa Y en tiene ningún momento... solicitado- Y esa empresa tiene solicitado que se os envíe el informe con la firma. Si la diferencia sobre un informe es un garabato que te va a llegar una fotocopia, perfecto, pero tú has estado con el informe y con el redactor del informe, y no 5 minutos. Y lo tengo creo- revisado. Y creo recordar Y en aquella que sobre reunión, 2 horas. Y lo tengo revisado el informe y además lo he facilitado también a diversas personas, y en ese informe nosotros no vemos por ninguna parte que diga lo que el alcalde asegura que dice. Hombre, Y por eso el queremos redactor- recibirlo el redactor firmado. te lo dijo, el redactor te lo dijo. El redactor y te lo único dijo- que y te dijo- explicó, y te lo dijo, en suelo urbano consolidado no se puede hacer lo que plantea DBTU, con esas palabras. Ahora, si tú conoces más sobre urbanismo que Pues- unos letrados pues, de urbanismo, si lo tiene y tan seis otras claro- personas, oye, John, Si y lo si tiene él tan claro, ¿cuál es el problema que nos lo tiene entregue tan con claro, su nombre y lo con su tiene firma? tan claro porque ese informe está en el ayuntamiento Pues y está en el perfecto, expediente que corresponde. Pues perfecto, pues no veo el problema de que un año después estemos esperando que se nos entregue ese informe cuando el alcalde ha dicho en dos plenos diferentes que se nos iba a entregar. Se nos iba a entregar y nosotros confiábamos en la palabra del señor alcalde. Pero pasa el tiempo, no llega. No llega la información, no llega lo que se nos promete. Hay opacidad en cuanto... Ahora, cuando antes se nos daba la información de una Opacidad, manera no más sé a lo que te fácil, refieres con luego se nos opacidad. pide que entre por No registro. sé a lo que Sí. te refieres con opacidad, porque has tenido acceso a mucha información. Es más, nos consta que hasta te recorres otros ayuntamientos para preguntar por nosotros. Con lo cual, has tenido información. Por vosotros no, preguntaré Sí, 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 en sí. otros Sí, sí, ayuntamientos sí, sí. lo que sucede En otros en otros ayuntamientos te ayuntamientos. paseas por ahí preguntando a ver si este equipo de gobierno hace cosas raras, que igual te piensas que no nos enteramos, pero nos enteramos. Pues lo de cosas raras, eso no sé, yo he ido a otros ayuntamientos a consultar expedientes de licitaciones. Tú has Punto. ido a otros ayuntamientos insinuando que este equipo de gobierno prevarica. Perdón, yo en otros ayuntamientos eso no lo he insinuado nunca. Si no te importa, sigue con las preguntas, porque Vale. a nosotros también nos constan cosas. Muy bien, pues sácalas a la luz. No tenemos ningún problema. Nosotros sí que estamos a favor de la transparencia. Nosotros sí. Como cuando haces preguntas por email. Pues esa pregunta por email precisamente está hecha desde el correo de este ayuntamiento, el que tenemos asignado como concejal, y tiene una trazabilidad directa, porque consta en mi correo y en el correo del técnico receptor. O sea, Pues que ya- no ya- vayamos a ya decir que parece- ahora que ya no hay que parece- transparencia ya que en parece utilizar... que contigo trabajan técnicos informáticos que deberían de haber conocido la ley no solo ahora, sino antes, deberían de conocer que eso no es válido y que lo que aquí y en un ayuntamiento consta como oficial es lo que entra y sale por registro, no lo que se manda por Entonces no es válido mantener una conversación con un técnico, porque eso no consta en el registro. Cuando uno va donde un técnico y le hace una pregunta, además que se puede resolver con un sí y con un no, cuando uno le pregunta, oye, para hacer este trámite, ¿hace falta esto? ¿Sí o no? Ah, no te puedo contestar porque no lo has pedido por registro. ¿Eso es lo que nos está planteando ahora el alcalde que hay que hacer? Lo que te Todo está hay que hacerlo planteando por el alcalde registro. que hay que hacer es lo que marca la ley, que es curioso que un partido que vino a regenerar la política porque había quien se la saltaba, Y lo se- que vengas a decir aquí que nos la saltemos. Lo que dice la ley es que las preguntas que se quiere una respuesta por escrito entran por registro y el ayuntamiento responde por registro. Si esto forma parte de la deriva de DBTU, como te he dicho, de constructivo a destructivo y en otros aspectos, pues oye... pues Aquí veo perfecto. que el alcalde está aprovechando su turno de palabra para descalificar otro partido que simplemente le está haciendo preguntas y entonces todo el rato está hablando de la deriva de DBTU lo que está incumpliendo lo que hace, etcétera, etcétera. Perdona, Entonces tú has a ver quién está haciendo demagogia, ¿eh? Tú has empezado diciendo
que este equipo de gobierno no cumple con lo que dice, que no es transparente, que es opaco, y yo te estoy Pero yo he recordando- aportado pruebas. Y yo también. Y yo te estoy diciendo lo que tú haces públicamente, te lo estoy diciendo cómo vas por otros ayuntamientos insinuando cosas poco edificantes sobre las personas que aquí estamos. Te estoy diciendo que si quieres una pregunta por escrito, cuál es el mecanismo. Si queréis regenerar la política, quizá deberíais de pasar de viejas costumbres a nuevas costumbres. No sé si es por las características de las personas que forman DBTU o por lo que sea, eso es vieja política. ¿Ves cómo Y sigues eso es- descalificando? Porque No, eso es estoy- curioso estoy que lo diga describiendo- un alcalde que se ha cargado la página de la transparencia, por ejemplo. Lleva tiempo sin estar. Esto lo único que demuestra es que desconoces absolutamente cómo funciona un ayuntamiento. Es decir, creo que lo que conoces del funcionamiento municipal es más bien escaso, porque el alcalde, como tú comprenderás, no se pone a rellenar la página de la transparencia. La página de la transparencia la rellenan y tienen una obligación de rellenarla los técnicos a los que se les ha asignado. Claro. Si tienes algo que decir, como dices... El alcalde tiene la responsabilidad- Perdona, a mí me vas a escuchar. Si tienes algo que decir, como dices cuando estás fuera del salón de pleno sobre lo que habría que hacer a esos técnicos, lo dices aquí y que conste en acta. Pues que conste en acta que en la web de la transparencia que llevamos, el equipo de gobierno firmó con nosotros en diciembre de 2015 un acuerdo para que esa web de la transparencia estuviera dotada, estuviera accesible a todos los vecinos y vecinas de Sopela, y esa Y web no de la sé transparencia... ¿Y de dónde interpretas que no está? Si Pues tú no mismo está, dices que accedes. hasta el propio técnico de Cultura dijo, ha desaparecido. Es más, no sé si le estáis ahora metiendo mano en las tripas o qué, pero Perdóname, hasta la muy web de la recientemente... transparencia ha estado y seguirá estando. Y lo que te estoy diciendo es, sabes perfectamente que el alcalde no rellena la web de la transparencia, no rellena la web del ayuntamiento, normalmente no tramita cosas. Es decir, tirar por ahí me parece, no sé, cuanto menos extraño. No, pero porque entonces igual habría que reclamar qué es lo que hace DBTU. Es responsable el alcalde de que se rellene. Más allá de eso, el alcalde es responsable de muchas cosas y la oposición también. Entre otras cosas, como se venía aquí diciendo, temas económicos, tal, oye, yo no sé, aquí de algunos partidos ha ido algunas personas y algunos han salido ganando. Pues es muy curioso, y ya termino, y no voy a seguir, cómo en esa web, por ejemplo, cuando todos hemos dicho que el presupuesto es la principal herramienta de este ayuntamiento, el presupuesto que ha estado accesible, estamos en 2019, ha sido el de 2016. No se ha podido acceder a ningún otro presupuesto municipal. Pues como te digo, di aquí y que conste en acta lo que a mí me trasladas que debería de hacer. Lo que a mí me sueles trasladar que habría que hacer con los funcionarios que tienen asignadas esas responsabilidades, lo que me dices a mí de manera privada, lo dices aquí. Lo digo. Yo lo que creo es que si algo que a mí además se me ha informado desde varias vías en este ayuntamiento que debe hacerse, que hay instrucción de que se haga y de que no se hace, pues serán los propios órganos municipales los que tendrán que depurar responsabilidades. Lo mismo que en otras ocasiones se nos ha comentado que las han depurado. Porque yo no sé quién es el culpable, pero desde luego, si hay un servicio que hay que dar a los vecinos y vecinas y no se da, la responsabilidad desde luego no es de la oposición, es del gobierno municipal. Yo, ¿sabes lo que sé? Y además me acuerdo perfectamente del año 2011, cuando estábamos negociando con DBTU y empezamos negociando que DBTU iba a tener una concejalía. Luego pasamos a una concejalía no porque erais inexpertos. Luego pasamos a que estuvieseis en Junta de Gobierno. Y luego ya pasamos a, no queremos estar en Junta de Gobierno porque nos da miedo decidir. Aquí se deciden cosas. Aquí se deciden cosas. No me lo invento porque estaba yo. Es decir, no me hace falta inventármelo. Por lo tanto, aquí se deciden cosas y además de criticar lo que se hace desde el equipo de gobierno, quizá algunos tendrían que haber tenido el valor de haberse integrado y haber hecho cosas. Porque normalmente cuando alguien se integra en un partido político, lo que quiere es hacer cosas. Y normalmente hacer cosas suele estar vinculado a gobernar. Por lo tanto, que un partido que no tuvo el valor, con esas palabras, el valor de integrarse en la Junta de Gobierno, perdóname, lo que tú a mí me comentes sobre lo que tengo que hacer, de echarle más o menos narices, etcétera, es que no me sirve. Muy bien. En relación al valor,
del que está hablando, fíjate si no solamente hay valor, sino deseos de colaborar porque las cosas mejoren, por hacer las cosas mejor, que nosotros desinteresadamente, solamente por poner un pequeño ejemplo, nos pusimos a colaborar, a pesar de los incumplimientos del equipo de gobierno que están perfectamente plasmados en los acuerdos y en lo que sucedió después, y para quien quiera se pueden revisar los acuerdos del pacto presupuestario, lo que se firmó y cómo se incumplió después, y se incumplió con nosotros y al año siguiente se incumplió con EH Bildu. Pero por poner un pequeño ejemplo ilustrativo, nosotros nos ofrecimos a colaborar con el equipo de gobierno para la reforma de los parques y zonas de juego de Sopela. Y solamente por apuntar, porque podría estar una hora hablando, pero no es el sitio, no es el momento ni el lugar, recuerdo perfectamente cómo se acordó digamos, por indicación expresa del equipo de gobierno, que todos los parques, todas las zonas de juego infantiles de Sopela tenían que estar diseñadas para el 15 de septiembre de 2017. Y con un periodo de prórroga, concretamente, que nosotros forzamos para Jaureguizar. Para finales de ese año, Debetu había cumplido todos sus compromisos. ¿Quién no cumplió los compromisos en cuanto a los parques de Sopela en el reparto? El equipo de gobierno, con todos los técnicos a su servicio, con todas las empresas a su servicio y con todo el ayuntamiento. El equipo de gobierno no cumplió y ha seguido sin cumplir. Y eso fue lo que motivó que Deno Batera Sopela rompiera su acuerdo de colaboración. Un acuerdo de colaboración que al inicio dio sus frutos y al cual nosotros nos ofrecimos desinteresadamente a colaborar. O sea que, para ejemplos, tenemos muchos. Bien, te voy a poner yo ejemplos sobre ese proceso, porque, vamos, no recuerdo que todos los parques que tuvieseis asignados estén hechos, sobre que era desinteresado, no sé si carcajearme o simplemente quedarme tranquilo como estoy. Estoy más cerca de la carcajada, pero igual cuando salga. No obstante, también recuerdo que había un señor concejal de este ayuntamiento que llamaba a algunas empresas aludiendo a su condición de técnico municipal de parques. Cosa curiosa, pues se parecía mucho a ti. Cosa curiosa porque en este ayuntamiento no hay técnico municipal de parques y desde luego no es concejal. Por lo tanto, el aspecto desinteresado, perdóname, cuando me avisaron de que tenía un técnico municipal de parques, me llevó una alegría del copón porque encima me salía gratis, pero me extrañó porque no le conocía. Luego ya me indicaron más o menos quién era y coincidía contigo. Entonces, no sé, John, ¿seguimos hablando o lo dejamos ya por hoy? Yo creo que es momento de dejarlo, pero afortunadamente, como todo esto va a quedar reflejado en acta, ya seguiremos hablando largo y tendido. Sí, y en vídeo. Bueno, tentsio une hau eta gero, argi gera bedi, gure asmoa ez dela inondik inora, atxamarra behian sartzea edo liskarra sortzea, da eskertzea, badakit txarrutu uler daitekela, baina guk eskertu nahi dugu. Sarritan esaten da entzunta izil baiezko borobil, Kai Otorga eta guk ez dugu izildu nahi. Posten gara eta eskertzen dugu gaurko lehen puntua izan delako ataren onarpena. Comentaba que a veces el que calla otorga y no que nos quiera otorgar, y sinceramente es agradecer, no es discutir. Bueno, si quieres discutimos, pero vamos, que en principio no es nuestra intención. Agradecemos que el primer punto del acta del día de hoy sea aprobación del acta tras lo que pasó en el último. No voy a discutir, simplemente os voy a dar la explicación de por qué se pone aprobación. Lo que se puede poner en el primer punto del orden del día, que como veis no va en la parte resolutiva y por eso el Pleno no tiene capacidad de aprobar o no, puede ser aprobación, recitación, dación de cuenta. El Pleno, la capacidad que tiene sobre un acta es simplemente señalar si cree que existen errores materiales en el acta. El Pleno no aprueba ni deniega ningún acta. Lo que viene en la ley es esto, simplemente porque el efecto de que el acta pasa por el Pleno es que está automáticamente aprobada y el Pleno no puede rechazar un acta. El Pleno puede señalar errores materiales que son del orden de pone don Guillermo Biodijo y quien lo dijo fue don Miquel Tapia. Eso es lo que el Pleno puede aportar a un acta. Y como tampoco quiero estar discutiendo por un término, pues digo, pues oye, pues si os sentís más cómodo con hacer con
¿Aprobación? Pues aprobación. Si es una palabra, es decir, los efectos de la competencia del Pleno no varían y los efectos de lo que se hace no varían, o sea que... Desde luego, gustatzen zaizu eztabaidatzea, eh? Osea, tío, entras a los capotes, beitu interbentzioa lasaia izan dela, eta eskerrik asko, eta posten gara, pero bueno, tontitos no somos y sabemos leer. A ver, claro, osea, zentzu horretan, eskertzen dugu, aprobatzea, eta kitxo, ya está, ez du justu eztabaidatu behar. Pues claro, eztabaidatzen baldin baduzu, nik ere, pues, me caliento un poquillo. Nik esan nuen, nik ez, barkatu, EH Bildu, esan zuen, zehaz mehatz, zure iritzi personala, potxeko, oso polita zela, baina nire iritzi bestelako baloreak zeukala, besterik ez. Eta, lasai. Eta orduan, gure iritziz, osea, guk eskatu genuen una explicación de jurídica por qué se ha cambiado la interpretación que se ha hecho en este ayuntamiento durante más de 30 años. ¿Lo hemos hecho mal 30 años? ¿Resulta que las 40 actas que hemos aprobado en este pleno estaban mal? Pues no, pues parece ser, vale. De esta, habíamos tenido una explicación jurídica. No te preocupes, mañana por la mañana a primera hora vas a tener ese informe. Hombre, pues con un mes de retraso, vale. No sé dónde está la risa. No estaba diciendo a ti. Honen bestez, osoko bilkura bukatuta gelditzen da.